A la sesión número 4 de la experiencia educativa, metodología de la investigación básica. Procedemos a seleccionar en la parte superior, ya hemos visto algo sobre introducción, vamos al siguiente punto que dice etapas. Dentro de las etapas del proceso de investigación, vamos a observar cómo es la ruta crítica de la investigación que se va a ir dando seguimiento. Estas son las etapas básicas, que esto lo hemos venido comentando desde la primera sesión. Planteamiento del problema, de ahí, ya que tenemos comprobado el problema de investigación, problema en la realidad, pasamos a la composición del marco teórico, o sea, sobre ese problema que se tiene. De ahí se formula la hipótesis. ¿Para qué? Para someterla a contrastación. Y aquí ya sea comprobar o verificar la hipótesis. Finalmente, conclusiones y resultados. Esas son las etapas básicas de la investigación. Favor de descargar y leer la antología número 4, la cual las antologías se integran básicamente de la siguiente manera. Se integran los 3 saberes dentro de cada antología y en este caso esta compilación, pues sobre todo, pues para ustedes es muy importante asimilar estas etapas del proceso de investigación para cimentar las bases para una práctica profesional rigurosa y ética. Esto porque este proceso investigativo les permite identificar todas estas fases y construir un marco teórico sólido, así como desarrollar habilidades críticas y creativas para resolver problemas y actuar dentro de los márgenes, ojo, legales y éticos que van a regir su disciplina. Entonces tenemos el primer punto en los saberes teóricos, la propuesta de Heinz Dietrich. Esto porque es un libro bastante útil y que va a servir como referencia, una referencia práctica para el desarrollo de la investigación. Esto en cuanto a saberes teóricos. Respecto de los saberes heurísticos, la propuesta del doctor Jesús Eduardo Palomino de la Universidad Veracruzana, director de la USB Poza Rica, en cuyas lecciones pues enfatiza la importancia de la búsqueda de información y por ende, bueno, pues aprovechar también todos los recursos que la Universidad Veracruzana tiene a través de la biblioteca virtual V. Entonces, en ese aspecto, pues esto es muy importante no solo para elaborar los proyectos, sino también para enfrentar los desafíos del entorno profesional y mantenernos informados respecto de qué es lo que se está trabajando, cuáles son los temas dentro de nuestra disciplina. De ahí la comprensión y además respeto por los derechos de autor y la propiedad intelectual. Así que en cuanto a saberes axiológicos, se tiene la legislación federal en México a través de la Ley Federal de Derecho de Autor y el Código de Ética de la Universidad Veracruzana. Entonces, en ese aspecto, para ustedes, pues es muy importante, puesto que la investigación entendida como un proceso dinámico y multidimensional va a ser una herramienta que les va a permitir no solo aprender, sino también innovar y contribuir de manera significativa al campo de la arquitectura. Así que esta antología se compone de estas fuentes. Entonces, en ese aspecto, bueno, no es necesario leer todo el libro. Para este caso, se va a comentar el contenido de la antología número 4, específicamente lo que nos interesa, la ruta crítica de la investigación científica. Aquí está la exposición del doctor Palomino, fue una sesión presencial en el año 2023 y bueno, pues próximamente le tendremos para que ustedes despejen todas las dudas para la consulta precisamente de las bases de datos, de todas las fuentes
que componen la biblioteca virtual V. Licencias Creative Commons, en qué consisten, y el Código de Ética de la Universidad Veracruzana. Vamos con la parte de los saberes teóricos, que en este caso, pues la tarea principal del científico consiste en producir nuevos conocimientos objetivos sobre la realidad. Entonces, en ese aspecto es un conocimiento que explica causas, hechos y propiedades de los fenómenos, o sea, los hechos que suceden, que existen y suceden en un mundo social y natural, esto es el universo. Entonces, todo investigador debe cumplir con estos 3 requisitos. El primero, quien investiga debe estar dispuesta a aplicar el método y la ética científica, para empezar. De ahí tener preparación metodológica para su empleo correcto. Para esto son estas experiencias educativas. Y de ahí contar con los recursos necesarios para llevar la indagación a buen término. Sobre todo, tener las previsiones de qué herramientas, qué instrumentos y sobre todo, pues, en qué tiempo se va a realizar la investigación. Entonces, en ese aspecto, el camino para llegar al conocimiento u objetivo es el método científico. Así que método viene de métodos, de meta, ion y odos, vía. Por lo tanto, es un modo razonado de indagación, es una estrategia, un procedimiento, un camino planeado deliberadamente en sus principales etapas para llegar al objetivo de conocer un fenómeno en los aspectos que nos interesan. Entonces, en este aspecto, pues no es un camino lineal, ¿sí?, sino una ruta. Entonces, en este aspecto se sintetizan, o sea, los pasos básicos, los cuales pues ya vimos que están en Eminus, los pasos estratégicos con sus subpuntos desglosados. Y de ahí a continuación, aquí es donde vamos a prestar atención. Para la ruta crítica de la investigación científica tenemos un interés de conocimiento, el cual ustedes pues ya estarán planteándose cuáles son sus gustos, cuáles son sus temas, sus ámbitos de interés. Me gustaría saber sobre esto, tengo que investigar acerca de. Entonces, al decidirse investigar un interés de conocimiento, este se va a convertir en tema de investigación y título. El título, obviamente, a partir de su delimitación y por ende también dentro del mismo planteamiento del problema, la delimitación en el espacio, delimitación del tiempo, delimitación semántica, oraciones tópicas y delimitación de recursos. Entonces, hasta aquí podemos todavía replantear el tema o el título de la investigación. Una vez que empiezo y si es necesario replantearlo, me regreso de nuevo hasta el inicio para que todo lleve una concordancia, lleve orden, lleve lógica. Si regreso y nuevamente hay que replantear el tema o el título de la investigación, volvemos a iniciar y volvemos a aplicar. Hay estudiantes quienes me dicen, no estoy de acuerdo con eso, pero pues no es una cuestión de ponernos de acuerdo, es el principio de todo protocolo. Un protocolo consiste en un conjunto de instrucciones a seguir, básicamente. Entonces, una vez que ya tengo mi planteamiento del problema y está finalizado, ya no es necesario replantear tema ni título de la investigación, pasamos al siguiente punto que es el marco teórico. Aquí juntamos las teorías, conceptos y conocimientos, métodos, así como la descripción científica del objeto de investigación. Aquí todavía redactamos en presente y pasado. Todavía aquí, si necesito ajustar, puedo replantear tema y título de la investigación. Si cambia, ¿qué creen que hacemos? Volvemos a iniciar hasta volver al punto del marco teórico, ¿sí?
Todavía aquí podemos replantear lo que queremos hacer. ¿Puedo cambiar de tema? Sí, todavía aquí. Pero hay que regresarnos y volver a hacerlo. Después, formulamos las hipótesis. Iremos comentando, puesto que para efectos de metodología de la investigación básica se va a recomendar esta hipótesis de relación causal. Causa-efecto. Si hago esto, ocurre aquello. En su momento se van a explicar las otras hipótesis, pero esta es la recomendada para efectos de metodología de la investigación básica. ¿Por qué plantearlo de esa manera? Para poder definir conceptos y variables y a su vez la operacionalización de variables cuando sea necesario. ¿Todavía puedo cambiar de tema y título? Sí, pero hay que volver a hacerlo desde el inicio, desde lo que me gustaría saber, tema de investigación, título, planteamiento del problema, delimitación en el espacio, delimitación del tiempo, delimitación semántica, oraciones tópicas, delimitación de recursos, marco teórico, teorías, conceptos y conocimientos, métodos, descripción científica del objeto de investigación, presente o bien pasado, formulación de la hipótesis, hipótesis de relación causal para este caso, definición de conceptos y variables y operacionalización de variables. Si continuamos, emprendemos entonces la contrastación de las hipótesis y para ello se seleccionan métodos de contrastación, ya sea por observación, por documentación, por experimento, por encuesta. Aquí es la última posibilidad de replantear tema y título de la investigación, puesto que se aplica el método escogido. Ya de ahí se procede con las conclusiones y resultados. La evaluación y la inferencia, si es que son consistentes con hipótesis, por ende si la hipótesis fue comprobada o verificada, y finalmente el reporte de investigación. Entonces, en este aspecto es importante comentar que el término ciencia abarca 4 aspectos de la realidad contemporánea. Abarca las instituciones cuyo quehacer consiste en realizar actividades vinculadas con la ciencia, como es el caso de la Universidad Veracruzana, donde sus profesores, entre sus 4 funciones sustantivas, contemplan no únicamente la docencia, dar una clase, sino también tratar de coadyuvar en la generación o aportación de conocimiento dentro de nuestros campos, dentro del campo disciplinar, así como también labores de gestión y labores de tutoría. De ahí otro aspecto que abarca la ciencia es que el método científico es un procedimiento o una estrategia particular para interpretar el universo de una manera objetiva. De ahí que las teorías y conocimientos científicos elaborados a lo largo de estos años de historia humana, en este aspecto, pues bueno, lleva una evolución, hay que reconocerlo. Y de ahí el sujeto cognoscente o investigador es el científico. Así que de ahí de estos 4 elementos se van a discutir principalmente los aspectos del método científico. Entonces, para que el ser humano pueda actuar y sobrevivir en el mundo natural y social, o sea, que sería el universo, necesitamos comprenderlo o bien interpretarlo adecuadamente. Entonces, aquí entra la percepción y es necesario que estemos conscientes de nuestros sentidos. Las sensaciones en este aspecto son únicamente los insumos para que el ser humano pueda emprender la comprensión de su mundo. Entonces, en este aspecto, Heinz Dieterich menciona un ejemplo bastante común en este aspecto que tiene que ver con la percepción de un fenómeno y su interpretación, la interpretación de esta situación real. Entonces, en este aspecto es muy importante que en los diferentes sistemas de interpretación humanos hay que saber, hay que tener
hay que tener en cuenta la necesidad de saber en qué grado se pueden confiar en los resultados de las interpretaciones. Esto es el nivel de confiabilidad de los resultados de cada uno de estos sistemas. Por ende, en esta interpretación del mundo, el ser humano va a apoyarse en dos tipos de lenguajes, los históricos o naturales y bien los artificiales o formales. Entonces, en ese aspecto, los históricos son los que, en este aspecto, desde la perspectiva de Heinz Dieterich, pues viene a ser el idioma. Por lenguaje artificial, lo equipara a matemáticas y lógica, ¿sí? La gramática, que es lo que estamos viendo, tenemos oportunidad de ver algunos compañeros quienes coincidimos en teoría e introducción a la arquitectura. Entonces, lo que va distinguiendo ambos tipos de lenguajes de la comunicación de los humanos respecto de los animales es que se llegan a hacer uso de símbolos abstractos en la percepción de la realidad, por lo cual esto se denomina también sistemas simbólicos del ser humano. Entonces, en este aspecto, ha pasado estos sistemas simbólicos, observan una evolución desde el principio, el sentido común, pasando por el pensamiento mágico, pasando por el pensamiento religioso, el artístico, y se va advirtiendo que el conocimiento científico es un tipo particular o único dentro de los sistemas simbólicos que nosotros contamos, con los cuales contamos hoy en día. Entonces, en ese aspecto, las formas de pensamiento cumplen determinadas funciones en la vida del Homo sapiens. Entonces, en este aspecto, el razonamiento científico es el único tipo de pensamiento que no le es natural o congénito al ser humano, sino que es resultado de un esfuerzo mental deliberado y disciplinado. No es como el desarrollo del instinto, sino que es propio en este caso de la comunicación. Entonces, para Dieterich, esto se pudiera considerar un pensamiento artificial frente al carácter natural de los demás sistemas simbólicos. Entonces, en este aspecto, Dieterich comienza a ubicar que el término científico pues es reciente, apenas 1841, acuñado por el historiador inglés William Whewell. También el número de científicos, pues bueno, se estimaba reducido, pero es creciente. A finales de los años 70 se estimó por el premio Nobel Peter Medawar entre 750,000 y 1,000,000. Y hoy en día tan solo consultamos las bases de datos y son millones, digamos, y que cada día se está generando más material. Entonces, ese es un primer punto. La segunda particularidad, pues que es el único sistema simbólico capaz de generar un conocimiento certero sobre los fenómenos del universo. La tercera particularidad consiste en que produce y expresa conocimientos que en este aspecto sí es posible de una manera cuantitativa, aunque aquí hay que actualizar algo. En México, contamos con el Consejo Nacional, que tradicionalmente se conocía como Ciencia y Tecnología, pero se han agregado las humanidades. Así que en este aspecto, pues ya la investigación cualitativa también irrumpe aquí. De ahí, el lenguaje y las reglas del quehacer científico permiten comunicar los resultados de una manera intersubjetiva, es decir, independiente de las opiniones particulares de las personas, de preferencia comprobables, ¿sí? Que se puedan repetir. Entonces, en este aspecto, sin embargo, aquí Dieterich reconoce como esta interpretación también a través del arte,
que en este aspecto se comunica a través del lenguaje cualitativo y subjetivo del artista. Pero hemos comentado durante la sesión que esta perspectiva de Dietrich queda un poquito rebasada en el sentido de que desde las humanidades se van generando investigaciones de tipo cualitativa que pueden apoyar a la comprensión de un fenómeno cuando no es posible comprobarlo. Entonces, en este aspecto, todos estos esfuerzos interpretativos que hiciera el hombre del mundo circundante, pues tuvo la necesidad y deseo de comprender el porqué de todos los fenómenos que le rodeaba para para protegerse de todos ellos y, bueno, de ser posible, pues también controlarlos. Entonces, en este aspecto, pasamos del sistema simbólico, que es como esta comunicación, al sistema interpretativo. Interpretar resultados, interpretar datos, interpretar lo que sucede en derredor. Entonces, en este aspecto hay una diferencia, menciona Dietrich, que hay una diferencia entre la apariencia y la esencia o la realidad verdadera, objetiva de las cosas, donde estamos familiarizados con este fenómeno por el mundo social, donde las personas no son lo que aparentan o no aparentan lo que son. Pues bien, lo mismo con los fenómenos naturales. Entonces, el ser humano se encuentra ante un problema epistemológico, del griego episteme, que significa saber, y logos, tratado. Entonces, por ende, problema epistemológico o de conocimiento de la realidad objetiva que le va acompañando. Esto acuñando la diferencia entre la apariencia y la esencia de los fenómenos, lo que parece ser, lo que causa percepción en ese aspecto. Entonces menciona aquí algunos ejemplos ilustrativos para comprender esta idea. Entonces, en este aspecto, Heinz Dietrich también menciona los peligros en que nos pueden hacer caer los sentidos. Menciona que tan engañosos pueden ser los sentidos y la lectura de la realidad por los sistemas interpretativos naturales, como deficientes han sido los remedios que el ser humano ha aplicado en la historia para conjurar esta realidad. Entonces, al inicio, pues el ser humano obviamente recurría al pensamiento mágico para poder explicar lo que estaba en derredor. Entonces, hace una conjetura bastante interesante aquí Dietrich, porque supone que el ser humano proyectó en un principio lo que veía y percibía en su pequeño cosmos social sobre el cosmos natural. Establece un supuesto donde el hombre en un inicio, ser humano, en su sociedad, bueno, reconoce que había quienes mandaban, quienes tenían poder y fuerza y proyectaban esta imagen antropomorfizando lo que tuviera esta imagen. Antropo, hombre, morfe, forma, o sea, dotar de la forma del hombre. Por ende, los dioses estaban en este aspecto, poseían características completamente humanas. Y esto lo vemos en estas características de los sistemas de creencia politeístas, donde observamos dioses con sensaciones, con sentimientos, con percepciones, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, en ese entorno social, había configurado una especie de mecanismo de satisfacción y complacencia a través de regalos, tributos, reverencias, obediencia, sumisión. Esto para congraciarse con benevolencia de los poderes terrenales. Entonces, básicamente esto operaba en su pequeño cosmos social. Entonces, en ese aspecto de producirse una sequía, significaba que el dios de la lluvia estaba descontento con los hombres y por lo tanto se le tenía que hacer una ofrenda para implorar su auxilio. Aquí voy a recurrir a una pequeña caricatura.
y que observamos hoy en día nos da bastante risa, ¿sí? Entonces, observemos en este caso cómo permanece a veces ese pensamiento mágico y pareciera que en este sentido, bueno, pues permanecen ciertos sistemas de creencia ahí. Entonces, el pensamiento mágico, sin embargo, o sea, establece relaciones, pero no me establece la explicación de causa-efecto, ¿por qué dejó de llover? O sea, sino más bien es un sistema de complacencia, ¿sí? Entonces, en este aspecto, el ritual mágico pudiera calmar de momento las angustias, pero no explicar ni tampoco, mucho menos controlar los mecanismos o los ciclos de las lluvias. Entonces, en este aspecto, hay otro sentido antropológico que tiene que ver con lo que menciona Dietrich, que son las analogías antropomorfizantes del pensamiento mágico a partir del estímulo del efecto de la imitación, en donde el cazador, como el animal que pretenda cazar o imitar la voz de una presa, se va a atraer para facilitar la captura. O bien, en una situación de conflicto, en la guerra, hemos observado también esta situación de adquirir las habilidades de un animal poderoso, de un animal grande, de un animal hábil, en donde, bueno, se va adquiriendo esta idea del tótem y esta idea de que en cierta manera se afilia o el espíritu de dicho animal poderoso se encarna en el guerrero. Entonces porta sus alas en batalla o porta algún símbolo para poder emprender este proceso de simulación y símbolos para proveer de un poder real. Todo esto es pensamiento mágico e incluso James Fraser, citado por Dietrich, hace el comentario respecto de la ley de semejanza en la ley de contacto o contagio, ¿sí? En donde suponemos, ¿sí? No te le acerques a fulano porque trae mal de ojo, ¿no? Y te va a contagiar. Cuestiones así. Pero en la práctica, el pensamiento mágico también hemos visto que a veces actúa en forma positiva o negativa. Entonces, haz esto para que suceda esto otro, ¿no? Esta manera de querer controlar el destino, de querer controlar o anticiparse a los acontecimientos. Léeme las cartas para ver qué dice mi futuro. Lee el horóscopo para saber cómo tengo que conducirme hoy en día. Entonces, en cierta manera, es la obediencia del hombre ante un tabú para evitar un acontecimiento del cual se tenga temor, ¿sí? No pases por debajo de una escalera porque va a ser de mala suerte. Ya se te atravesó el gato, significa tal. Entonces el pensamiento mágico está más que vigente y más en nuestro México mágico. Entonces vamos a ver aquí, bueno, menciona Heinz Dietrich ejemplos bastante coloquiales, bastante comunes, pero yo les invito a reflexionar qué hábitos cotidianos estamos observando que son vigentes en derredor y que derivan más de un pensamiento mágico que en sí de una lógica, ¿sí? Cuando te dicen no salgas tarde porque se te va a aparecer la llorona, o sea, más no en ningún momento porque puedes caerte en la calle, está oscuro, porque hay inseguridad o demás, o sea, prevalece el pensamiento mágico. Entonces, en este sentido, ¿por qué no abolir el pensamiento mágico? Porque también la gran mayoría de las actividades cotidianas no se requiere la generación del conocimiento profundo y preciso que proporciona la ciencia, es el hábito y la costumbre. En segundo lugar, menciona Dietrich, ¿sí? Por más que alguien razone de manera científica para interpretar y conocer el mundo, ¿sí? Por más que ocurra esto, ¿sí? Se traduzcan en este aspecto, en cierta manera esto implica
un esfuerzo para tratar también de ajustar lo que rodea y llega a ser un proceso bastante desgastante. De hecho, aquí explica desde la teoría de la percepción el sistema de adquisición del conocimiento. Entonces, en este aspecto menciona también el caso de algunos ejemplos de los reflejos condicionados de Pavlov, tienen que ver con costumbre y que también, bueno, está explicado desde las ciencias sociales. Y en este sentido, la explicación en derredor de lo que nos ocurre diariamente. Entonces, los sistemas naturales de interpretación pueden llegar a ser insustituibles por la ciencia, es que cada uno de estos sistemas o lenguajes cumple una función específica para el ser humano. Hemos explicado desde que hemos iniciado este curso con algunos ejemplos en los cuales muchos de estos parten de la percepción del fenómeno y que incluso ese ha sido el motivo por el cual varios de sus compañeros han emprendido una investigación previa, conocer la percepción acerca de un fenómeno que puede tener una base científica para su explicación. Entonces, en este aspecto, arte, religión, temas de lo que vienen a ser hábitos, costumbres, en este aspecto, pues, se explica también aquí. Entonces, hay un sistema de pensamiento o una estructura social que nos puede ayudar a explicar la consistencia de un fenómeno. De ahí que se conduce a la siguiente interrogante, consistente en formular la pregunta, ¿para qué sirve el conocimiento objetivo? Y que en este sentido la utilidad no se va a limitar al análisis de los temas académicos, sino también se debe de aplicar en situaciones personales de gran trascendencia. De hecho, ustedes están iniciando el estudio de su programa educativo y en este aspecto, bueno, se pretende que parte de la madurez y la preparación tiene que ver también con cómo aplicamos todos estos aspectos a situaciones personales de gran trascendencia y todas tienen que ver con decisiones. Elegir una carrera, elegir un ámbito, elegir una especialización. De ahí hasta los aspectos personales, el estado civil, si se desea formar una familia, de qué manera, son solamente algunas maneras. En resumen, como menciona Dietrich, el método científico tiene su lugar donde el conocimiento de un fenómeno o de la realidad tiene que ser libre de distorsiones, preferencias individuales o ilusiones por parte del sujeto cognoscente. El sujeto cognoscente es quien interpreta. Entonces, esto tanto en situaciones profesionales como personales y por ende la finalidad de la ciencia planteada es eminentemente práctica, dominación de procesos reales a beneficio del hombre, tal y como ha sido así desde el principio de los tiempos. Menciona aquí unos ejemplos históricos. Recomiendo su lectura porque esto lo van a retomar en Historia de la Arquitectura. Porque de hecho, Dietrich menciona el supuesto del origen práctico de la geometría desde tiempos bastante antiguos. Y en este sentido, ¿sí?, algunos aspectos de la aplicación del dibujo geométrico que es bastante útil hasta pasar por el poder del conocimiento con relación a la interpretación. Esto es el hombre en consonancia con su medio, no nada más asimilando su percepción, la percepción de los fenómenos, sino también construyendo los sentidos para todos los demás. Finalizando aquí,
Heinz Dieterich les hace una recomendación de cómo estudiar un libro adecuadamente. De hecho, estamos comentando esta guía y aquí básicamente menciona que tanto las teorías como los métodos, conceptos y conocimientos que ustedes van a conocer y dominar van a llegar como información y por medio de sistemas de información. Entonces, ¿qué significa leer o estudiar adecuadamente? No es aprenderse de memoria las cosas, es comprender el contenido de la lectura. Y por eso se hace esta introducción al momento de abordar la ontología para saber qué sentido tiene haber juntado estos materiales que estamos explicando para articular adecuadamente los saberes teóricos, los saberes heurísticos que finalizando esta lectura empezamos de inmediato su abordaje y los saberes axiológicos. Y por ende, comprender el contenido de la lectura y dar cumplimiento al objetivo de la sesión, que es lo que debo aprender. En segundo lugar, consiste en jerarquizar. Esto es establecer la diferencia entre las ideas importantes y secundarias. Y en tercer lugar, saber asimilar o retener la información importante. Y para ello también, pues esa es la estrategia de los exámenes al final de la sesión, precisamente para corroborar la adquisición del conocimiento. Ahora bien, en este aspecto hay recomendaciones para el lugar de estudio. Por ende, tenemos dos aspectos. Uno, la lectura de un libro impreso y por otro lado, la lectura a través de las herramientas digitales. La iluminación debe ser adecuada. Su postura corporal, obviamente. La ventilación debe ser un lugar ventilado. La estética, que ustedes se sientan a gusto, que no haya distractores. También se recomienda que tengan a la mano alguna enciclopedia o diccionario, o bien se tengan datos para hacer consultas. De hecho, vamos a irnos auxiliando, y a ustedes también les toca incorporar la herramienta de la inteligencia artificial para la comprensión o bien comenzar a abordar algunos casos o algunos ejemplos o despejar dudas. Esto para poder consultar los términos desconocidos de la lectura. Entonces, en ese aspecto, nos ocurre también a nosotros, especialmente cuando estamos redactando. En lo personal, solía tener mi diccionario de etimologías, diccionario, enciclopedia también a la mano y las fuentes impresas. Pero todo esto está avanzando en ese aspecto y la última vez que me senté a escribir un artículo, pues ya tenía abiertos prácticamente una página de navegador con la RAE, con el sitio de la RAE, de la Real Academia Española, otra pestaña con un diccionario de etimologías, aunque en lo personal prefiero, ya me acostumbré más a la consulta presencial del diccionario impreso con el que cuento actualmente. Esto para ir identificando también la raíz de las palabras y que nos otorga también un conocimiento acerca de los sentidos. El translator, obviamente, sobre todo cuando estamos traduciendo o estamos redactando los resúmenes en idioma extranjero, entonces es bastante útil. Y por supuesto, las fuentes principales, pues a la mano, que si estamos consultando biblioteca virtual, pues tenemos los PDFs también abiertos y disponibles. Entonces, en ese aspecto, nuestra investigación va a pasar por cambios, por correcciones. Bueno, aquí el mismo Heinz Dieterich pues recomienda más una computadora que una máquina de escribir. Finalmente, la máquina de escribir pues es una herramienta. Todavía llega a ser útil, pero veo más la utilidad de la máquina de escribir mecánica
en dependencias o en trámites donde no se tiene acceso a una computadora o bien a energía eléctrica. O sea, pero sigue siendo útil. Tampoco se trata de erradicar los instrumentos porque se consideren obsoletos. Dependiendo el caso, está la utilidad de la herramienta. También se recomienda aprender a escribir en la computadora con todos los dedos de ambas manos. Esto es ser mecanógrafos. ¿Para qué? Para optimizar los tiempos y agilizar la redacción. Entonces, en ese aspecto, hay unos apuntes que hace Heinz Dieterich respecto de los perfiles de los estudiantes. Ahora vamos con un punto que aborda Heinz Dieterich y es el puente para los siguientes saberes, los siguientes saberes heurísticos, que es la importancia de la información y que en este aspecto ustedes cuentan con una referencia bastante valiosa, un recurso muy valioso que viene a ser la biblioteca virtual de la UV, ¿sí? Bien. Si nosotros entramos por fuera, sí, bueno, ok. Pero recomiendo en este caso que entren a través de mi UV, a través del portal universitario. Ustedes acceden al portal. Vamos a ver. Entré, pero ahí está. Mi UV. Iniciamos sesión. Y de aquí, compañeros, buscamos el mosaico que dice biblioteca virtual. Aquí está. Biblioteca virtual. Y entonces tenemos acceso a los recursos de información. Fuentes de información en acceso abierto, hay libros electrónicos, hay herramientas, están las fuentes de Editorial UV que está publicando, son fuentes ISBN, revistas electrónicas, tienen código ISSN, han agregado archivos notariales de Jalapa para ciertos tipos de investigación específica y el repositorio institucional de posgrado. Entonces, en ese aspecto, compañeros, se aplican técnicas para ir jerarquizando y memorizando la información de una lectura. Más que memorizar, tener la información, saber qué información tenemos. Entonces, en este aspecto, esas son algunas estrategias que va recomendando, que va indicando Heinz Dieterich con sus ejemplos. Es una lectura bastante práctica. Voy a ir adelantándome un poquito más, en donde incluso comienza a hablar de la estructura del párrafo, cosa que estaremos nosotros abordando un poco más. Y vienen las recomendaciones, más que la memoria, es más bien cómo tener la información al tanto. Después iremos haciendo iremos aplicando algunas estrategias en la parte de marco teórico. Pero no estará de más que emprendan la lectura en esta parte porque es bastante interesante. Bien, en la presentación que hace el doctor Palomino es desde Springer Nature, que esto es aprender a construir búsquedas de información más efectivas. Y aquí básicamente la agenda parte de las 4 preguntas básicas, que es lo primero que se hace cuando hay que buscar información. Hace unas aportaciones de lógica booleana, de evaluación de la información y ejercicios en Springer Link, que es una de las bases de datos desde biblioteca virtual. Entran a recursos de información
Y aquí están. Desde el aspecto multidisciplinario son bases de datos. ¿Qué datos hay aquí? Artículos. ¿Sí? Aquí están. Para biológicas agropecuarias, ya son más específicas, ciencias de la salud, económico-administrativo, humanidades, para el área técnica. Hemos recibido capacitación para EOP Science. Han abierto otros repositorios, lo cual es bastante interesante. ¿Sí? Si les interesan las cuestiones de electrónica, aquí están, IEEE Explore. Químicas, matemáticas, recursos petroleros, y también, por supuesto, Access Science de la editorial McGraw-Hill. Muy interesante. Artes también cuenta con referencias muy interesantes. ¿Les gusta la música? Pueden ingresar aquí a la base de datos de Naxos. ¿Sí? Aquí está. Música. Muy bien. Y también Oxford Music Online y, por supuesto, artes, fuentes de arte y arquitectura. ¿Sí? Para ir apuntalando, por ejemplo, búsquedas en cuestiones de diseño, de arte, aquí los encontramos. Bien. Se recomienda siempre ingresar a través de MiUV y biblioteca virtual. Regresando al material de la antología, bueno, punto número 1, prepararse, tener todo a la mano. Las 4 preguntas básicas: ¿para qué necesito la información? Si es una tarea, si es un trabajo de semestre, es un ensayo, una investigación, un punto de partida. ¿Para qué necesito la información? De ahí, ¿dónde puedo encontrar la información que busco? Si es en monografías, en publicaciones, obras de consulta, bases de datos, sitios digitales, repositorios digitales. Aquí se ha recomendado para ello tratar de ir delimitando el concepto que se desea encontrar. Una siguiente pregunta: ¿cuáles son los recursos de información a los que tengo acceso? Ustedes cuentan con este privilegio, compañeros. Poder ingresar a los recursos, a las fuentes de información que ofrece la Universidad Veracruzana. Aprovéchenlo, por favor. ¿Sí? También tenemos fuentes de información en acceso abierto. ¿Sí? Entonces aquí se cuenta, por ejemplo, GEMA de CONACYT, Naciones Unidas, Clase, Dialnet, etcétera, etcétera, etcétera. Son bastantes fuentes de información. Igual revistas UNAM, libros UNAM, de Open Access, el proyecto Gutenberg, que es bastante conocido, las librerías de Pensilvania, de Penn, de la Universidad de Penn, la Complutense de Madrid, la NASA, la Real Academia, en fin. De ahí, estos son de recurso abierto también en el área técnica. Entonces recomiendo que vayan explorando, pero insisto, pasando por MiUV y abriendo los mosaicos, el mosaico de biblioteca virtual. De ahí, bueno, esto para dar respuesta a la pregunta: ¿cuáles son los recursos de información a los que tengo acceso? Y de ahí, aquí empieza el quehacer de ustedes. ¿Cuáles son las palabras que voy a utilizar para hacer mis búsquedas? Esto depende, por eso es la recomendación reiterada que he venido haciendo. No partimos de los temas generales. Recuerdan que del ámbito de interés pasamos al tema, al subtema, y de ahí la delimitación. Es lo que se recomienda. Teniendo estas preguntas, entonces se inicia la búsqueda.
y que bueno, en este caso, entre más general es mi categoría, pues me va a dar como resultado un mayor número. Por eso es que necesitamos tener en cuenta qué es lo que cuál es la información que en sí nos está interesando. Aquí en este punto viene a ser aplicaciones de lógica booleana, operadores booleanos, que viene a ser AND, que significa y, OR, o sea, es o una cosa u otra, y el excluyente no o sí. Traducido en inglés, and, or o bien not. Esta es la lógica en nuestras búsquedas. Esto para establecer los símbolos, por ejemplo, para hacer más corto, porque, por ejemplo, cuando se busca polity, se va a encontrar información sobre politics, politicians, political, politically, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, se recomienda no truncar mucho la palabra. Entre más específica sea la búsqueda, mucho mejor. Igualmente, es lo que yo les recomendaba en esta última sesión que tuvimos, de ir especificando. Si te interesa la vivienda, sé específico respecto de qué parte de la vivienda es lo que más te interesa. Igualmente la búsqueda de frases y comodines. En este caso, cuando se hacen las búsquedas. Igualmente, ir anudando categorías. ¿Qué tomamos en cuenta al ir evaluando la información? La veracidad, si es información veraz. Es que lo encontré de todo mundo, ¿sí? Nos vamos con esto. Directamente, ¿sí? Y nos vamos, incluso ya Google, por ejemplo, el mismo buscador, ya incorpora algunos resúmenes que pueden llegar a ser útiles, pero esto está bien para una consulta preliminar. Sin embargo, si quiero encontrar un trabajo un poco más serio desde el mismo buscador de Google, me voy a Google Académico, que es este buscador específico. Google Académico. Le doy la misma búsqueda y ya me da como resultado directamente algunos artículos. Aquí puedo ser más específico, ordenar por fecha, incluir o no artículos de revisión. Ahí está. Si me voy todavía a Google Books, puedo encontrar algunos materiales de referencia que pueden llegar a ser útiles. Y estas son publicaciones, libros relacionados con el tema. Estamos hablando de 3 buscadores de Google. Google Libros, Google Académico y el buscador general de Google. ¿Cuál de los 3 sería más veraz y confiable? Obviamente desde el buscador público, pues no. ¿Por qué? Porque aquí entra de todo, entra lo que está más puntuado o entra lo que está más consultado. ¿Puede llegar a ser útil? Pues sí, pero no hay, puede enlazarme a lo mismo a cualquier artículo que en este caso sería una nota periodística, más que artículo, sería más una nota de difusión que en sí un artículo publicado con más rigor, que posiblemente haya sido arbitrado, o bien una publicación avalada y que cuenta con el respaldo de una editorial. Veracidad, autoridad, objetividad, actualidad, alcance.
Entonces aquí se hace la invitación para buscar en Springer Link. Vamos al siguiente que tiene que ver, al siguiente punto que tiene que ver con la Ley Federal del Derecho de Autor, puesto que para atender disposiciones del capítulo de propiedad intelectual del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá del TEMEC, el Senado aprobó reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor. Se protegen canciones, se protegen libros, creaciones audiovisuales e intelectuales del uso no autorizado o indebido a través de tecnologías digitales. Por ende, si tenemos este tipo de licencias, y ojo con esto, ténganlo en cuenta, tenemos desde lo más restrictivo hasta lo más permisivo, que es cuando veo esta licencia que diga Public Domain, dominio público. Podemos compartir, copiar, remezclar, ganar dinero, siempre y cuando mencione al autor en algunas jurisdicciones. Y aquí está. Si tengo esta licencia que es más permisiva, CC, y el icono by, y aparece la personita, que es este reconocimiento, yo puedo compartir, remezclar, ganar dinero, pero no puedo copiar a diferencia del anterior, siempre y cuando mencione al autor. Entonces, ojo, porque cuando ustedes hacen sus trabajos de investigación, tienen que reconocer al autor. Es que bajé la foto de Google, investiga quién es el autor. Y de paso, fíjate si esa foto la puedes reproducir. En caso contrario, genera tú tu propio repositorio personal para usarlos en tus propios trabajos. Reconocimiento, compartir igual cuando tenemos este CC, un BY y un SA. Podemos compartir, remezclar, ganar dinero, siempre y cuando menciono al autor y se mantenga la misma licencia. O sea, le indicas a la persona o al auditorio ante quienes estás publicando o estás exponiendo que pueden, en este caso, mantener la misma licencia. La que sigue es reconocimiento sin obra derivada. By ND. Podemos compartir, ganar dinero, no podemos remezclar ni añadirle cosas. Menciono al autor, no hago remezclas, y más con la inteligencia artificial, ¿sí? No podemos manipular la imagen. ¿Cómo se va haciendo más restrictivo hasta el reconocimiento no comercial? Menciono al autor, no gano dinero. La que sigue, menciono al autor, no gano dinero, mantengo la misma licencia, que es el reconocimiento no comercial, compartir igual. Y de ahí la más restrictiva, que es reconocimiento no comercial sin obra derivada. Incluye los videos TED Talks, ProPublica. Aquí únicamente se puede compartir siempre y cuando mencionen al autor, no hagan remezclas, no ganen dinero y mantengan la misma licencia. Estas son las combinaciones de las licencias. Y finalmente, el código de ética, donde se hace mención de la integridad, el respeto. Nosotros también aquí, bueno, respetamos a los compañeros y respetamos también los derechos de autor. Entonces, para este cierre de antología, y bueno, antes del cierre de la antología, código de ética de la Universidad Veracruzana, pueden ustedes descargarlo y emprender su lectura. Ahí está. ¿Sí? Saberes teóricos, la ruta crítica de la investigación científica, Dietrich, 2008. Saberes heurísticos, la búsqueda de información bibliográfica y delimitación del tema, la importancia de la delimitación del tema. Y saberes axiológicos, lo que contempla la Ley Federal de Derechos de Autor en México, los usos, en este caso las licencias, las licencias de las imágenes que luego solemos ver en internet, y la lectura del Código de Ética de la Universidad Veracruzana. Ya se encuentra disponible
se van a la parte de Eminus en la sección de exámenes y ya se encontrará habilitada la sesión 4, etapas del proceso de investigación. No se les pase responder a este examen de asistencia para corroborar los temas abordados en esta sesión. Espero que haya sido de su agrado. Permanecemos en contacto, compañeros. Gracias.